En síntesis podemos decir que hay una decisión política de la estructura paramilitar del Urabá antioqueño de extender el fenómeno paramilitar hasta la zona del Meta y Guaviare o de los llanos orientales. Para esto realizan unas reuniones en enero del año 97 en la finca La 35 o la 15 o la 25, como les quieran nombrar allá, en donde trabajaba Carlos Castaño fundamentalmente. El 12 de julio de 1997, del Urabá antioqueño partieron dos aviones, un DC-3 con matrícula HK 3993P y un Antonov con matrícula HK 4009, los cuales transportaron a los miembros de las autodefensas, que días más tarde sembrarían el terror en Mapiripán. Esa masacre ocurre como 20 días más o menos después de mi posición como fiscal general. Claro, esto con razón impactó al país. Yo tomé la decisión de comisionar al doctor Virgilio Hernández, que era el jefe de la Unidad de Derechos Humanos, y comenzamos a tener la dificultad en el sentido de que el ejército no permitía que los fiscales penetraran inmediatamente a la zona para averiguar lo que ha pasado. Hay una comisión que va directamente del gobierno nacional, el doctor Lazo, si mal no estoy, que era el encargado de la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia, va hasta San José del Guaviare, conjuntamente con el general Ardila y con el coronel Ávila Beltrán, que era el comandante del batallón Joaquín París, y no facilitan el transporte siquiera para ir hasta Mapiripán. Luego de recorrer medio país, los dos aviones provenientes del Urabá antioqueño aterrizaron con 3 minutos de diferencia en el aeropuerto de San José del Guaviare. Piloto del DC-3 Juan Manuel Ortiz Matamoros. Allí aterrizamos. Quiero señalar que en la pista, como es lo usual en ese lugar, había personal del ejército y de la policía antinarcóticos, pues allí funciona la más grande base antinarcóticos del país. Entre los miembros de la fuerza pública que custodiaban el aeropuerto, se encontraban 70 hombres de la base antinarcóticos, dirigidos desde Bogotá por el entonces coronel Leonardo Gallego, 2 hombres del Departamento de Policía Guaviare y 41 hombres del batallón Joaquín París, comandados por el mayor Hernán Orozco Castro y bajo el mando operacional de la Brigada Móvil número 2. Es inexplicable que lleguen 2 aviones, que sale uno de Bogotá y otro de Medellín, lleguen a Apartadó y a Necoclí, en el Urabá antioqueño, que son aeropuertos militarizados, que entren personal uniformado y armado a los 2 aeropuertos, se suban a los aviones, de ahí se trasladen a Villavicencio, que es un aeropuerto militarizado, y que de ahí salgan al aeropuerto igualmente militarizado de San José del Guaviare, y de ahí salgan en camiones que, dicen los testigos, son del batallón Joaquín París, los lleven a la trocha ganadera, los ubiquen en charras y por vía terrestre y marítima pasen por Barrancón, que era el sitio donde se encontraba la Brigada Móvil número 2, y de ahí pasen a Mapiripán, los cerquen, pasen a Puerto Alvira, cerquen la posibilidad de salida de la población y al día de hoy no se sepa quiénes estaban detrás de la operación. Mauricio Becerra Pérez, controlador aéreo del aeropuerto de San José del Guaviare. Yo autoricé la entrada de los vehículos por una llamada telefónica hecha antes de llegar los vuelos. Se me identificaron que era del batallón Joaquín París,
que iban a recoger a un personal que llegaría en los vuelos en cuestión, y así fue. Eran suficientes personas como para llenar unos 3 camiones. En su recorrido, los miembros de las autodefensas transitaron por vías que eran vigiladas por las autoridades militares y de policía de la zona. En el casco urbano de San José del Guaviare se encontraban 206 efectivos del Departamento de Policía Guaviare. En las instalaciones del batallón Joaquín París residían para ese momento 324 uniformados, pertenecientes a ese batallón y a la Brigada Móvil número 2. Además, el retén Sinaí contaba con otros 41 efectivos del batallón Joaquín París. En la investigación que por estos hechos adelantó la Presidencia de la República el 23 de julio de 1997, se consignó: de acuerdo con versiones de Monseñor Correa Yepes, obispo del Guaviare, hace unos 6 o 7 días pasaron varios camiones con alrededor de 120 hombres de civil y sin armas. Después de pasar por las instalaciones de dicho batallón, cambiaron sus ropas civiles por uniformes militares y continuaron su rumbo por una trocha que conduce hasta un sitio denominado Charras. Otro grupo de las autodefensas también se desplazó hasta Charras, pero lo hizo a través del río Guaviare, pasando por el punto de control que se conoce como el Barrancón. Paramilitar confeso Edison Londoño Niño. Yo fui con René hasta el Barrancón. Íbamos armados y él se bajó y habló con un sargento, creo, y nos dejaron seguir sin registrarnos y sin nada. En el Barrancón se encontraban 834 hombres de la Brigada Móvil 2, 136 de Infantería de Marina y 130 de la Escuela de Fuerzas Especiales. ¿Sabes qué hizo la Móvil 2? Una operación gigantesca y aplastó las FARC. Y colocó un colchón de aire o de seguridad para que se saliera la ventana. Esto es gravísimo, pero esto es un secreto. Y están en el exterior. Esta señora me da ahora que te va a hacer llegar a lo que yo estuve haciendo. Lo que estoy diciendo es con pruebas. Y ellos con pruebas. ¿Qué cara van a tener los representantes de la FARC donde yo vaya ya a la Corte Suprema de Justicia y les diga, vean, el ejército no solo no tiene vínculos, no solo no lo combatió, sino que combatió a las patas de la FARC, no golpearan a los paras? Ese es el famoso Barrancón, ese es el río Guaviare. El tráfico estaba suspendido en este punto ubicado en la geografía colonial. Tres batallones de la Móvil 2, la Escuela de Fuerzas Especiales, Comando, la tropa de élite, la Infantería Marina. La Infantería Marina no era un retén cualquiera, tenía un planchón sobre el río, las 24 horas del día. En la noche no había movimiento fluvial, estaba prohibido. De 6 de la tarde a 6 de la mañana estaba prohibido. Teníamos más de 12 norteamericanos en entrenamiento. Esta era una base estratégica. El 13 de julio sí pasaron los paramilitares con la venia de esas autoridades. En la noche del 14 de julio, se reunieron todos los miembros de las autodefensas en la inspección de Charras y comenzaron los desplazamientos de regreso por el río hasta Mapiripán, arribando al casco urbano de esta localidad en la madrugada del día siguiente. En ese lapso de tiempo, es claro que a través de labores de inteligencia, los paramilitares sacaron a las personas de la cooperativa y de Mapiripán y las ejecutaron extrajudicialmente. Muchas de estas personas, sus cuerpos fueron desmembrados y arrojados al río. Sobre eso hay suficientes testimonios que acreditan esta situación. No hay una claridad total del número de víctimas en cuanto a que un solo núcleo pueda determinarse que estableció, por ejemplo, en la cooperativa se calcula entre 15 y 20 personas asesinadas en ese momento, y hay algunos testimonios
de los familiares que corroboran esto. En el caso de Mapiripán en concreto, hay testimonios de paramilitares que hablan de 23, otros de 26, otros de 30. En el caso de Edison Londoño, o en el caso de Pastor, creo que se llama el otro, o de Anaya, ellos hablan de 20 a 30 personas. El juez de Mapiripán específicamente habla de 26 personas que él logró identificar como capturadas en esa semana y llevadas al matadero. Si uno suma lo de la cooperativa y lo de Mapiripán, es fácilmente llegar a las 50 personas. El señor Carlos Castaño en su declaración pública habla de 49 personas que fueron, dicen ellos, ejecutados como guerrilleros. Pero la realidad significa y plantea claramente que estas personas fueron capturadas en situación total de indefensión, que fueron reducidas a la impotencia y después sometidas a toda clase de actuación de maltrato físico, de tortura en todos los órdenes y ejecutados extraoficialmente. Muchas de estas personas al día de hoy se encuentran en situación de desaparición forzada. Bueno, esa es una mentira del gobierno, lamentablemente, porque aquí, en el Guaviare, se sabe que hay. Están muy escondidos, muy mimetizados, pero la verdad es que siguen actuando. Es como peligroso hablar de eso, ¿sí? La gente, en general, calla. No dice nada. La gente se suma a la idea de que aquí no hay paramilitares, pero a sabiendas de que sí los hay, ¿sí? Porque es preferible estar callados que hablar de esto abiertamente. Sí, personalmente lo vi andando por las calles de San José en carro blindado, escoltado por la policía y el ejército, y no pasaba nada. Inclusive tuve noticia de que estuvo participando en un consejo de seguridad. En fin, no ha vuelto, pero se sabe perfectamente que él continúa en su actividad. Los paramilitares son la amante del militar. No se puede llevar a la casa, pero hay que tenerla.